Vamos a abrir nuestras Biblias en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste sabiendo de quién las has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Pero tú, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista y cumple tu ministerio. Esta es la tercera parte el título es la necesidad de perseverar en las Escrituras, parte 3. Hasta el día de hoy hemos estado explorando en estos pasajes 6 razones de por qué es necesario que el cristiano, que el Hijo de Dios, que aquel que ha declarado a Jesucristo como su Señor y su Salvador, persevere diligentemente en la lectura, en la memorización, en el estudio y en la meditación de la palabra de Dios. Comenzamos nosotros viendo, la primera motivación es por los peligros en los cuales nos ha tocado vivir, donde encontramos hombres de mente depravada que se oponen a la verdad de las Escrituras, gente que está reprobada en cosas con respecto a la fe, que viven engañados en sus filosofías falsas, pero que aparte quieren engañar, de ser posible, también a los escogidos. Hombres malos, hombres impostores, que dice Pablo que irán de mal en peor. Gente perversa, gente amadora de sus deseos. Pero dentro de ese mismo peligro veíamos algo personal. Hay un peligro en nuestro corazón. El peligro de amarnos más a nosotros mismos que a Dios. El peligro de ser nosotros el Dios al cual servimos. El peligro de ser nosotros el Dios al que adoramos. El peligro de que sea nuestra verdad la que dirija nuestros pasos. El peligro de que nosotros marquemos y determinemos cuál es la verdad que debemos de creer, cuál es el camino que debemos de seguir. Hay un peligro que está latente en nuestro corazón. Por eso era necesario que tú y yo, que Pablo le dice a Timoteo, persevera en las Escrituras. Persevera en las Escrituras por este peligro de los engaños de la gente. Y esto nos dirigió a la segunda razón del por qué tenemos que permanecer en las Escrituras, es porque solamente las Escrituras nos pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Jesucristo. Solamente son las Escrituras las que muestran la condición real de los hombres.
Solamente las Escrituras nos pueden revelar el carácter santo y justo de este Dios, pero también nos muestra la parte de gracia. Lo que hizo Dios a través de Jesucristo para reconciliar a hombres pecadores como tú y como yo. Por eso nos es necesario la Escritura, porque es la única que nos revela quién es Dios. Es la única que nos revela lo que hay en su corazón, su carácter, su voluntad. Y nos es necesario porque solamente por la palabra de Dios es que tu fe y mi fe puede crecer. Ahorita en nuestro tiempo de oración orábamos por eso, ¿verdad? Yo decía, hermanos, necesitamos, la palabra nos da fe para creer en el Evangelio, pero la palabra nos da fe para nuestro diario vivir. Por eso nos es necesaria la Escritura. La tercera razón que hemos explorado de por qué es necesario perseverar en las Escrituras es porque el Creador y sabio Dios es el autor de ellas. Y hablamos en esa ocasión que Dios se debe de convertir en tu mayor y tu mejor autor que puedes leer. Porque eso nos deja ver que es Dios mismo el que tiene la intención o el que ha tomado la iniciativa de tener una relación con nosotros. El que Dios haya plasmado sus palabras nos permite ver un carácter amoroso, un carácter compasivo, un carácter misericordioso. La cuarta razón que vimos no solamente nos guía a la salvación, sino que también tiene el poder transformador que nos es útil y beneficioso para nuestra vida diaria, para crecer en santidad, para parecernos cada día más a Cristo. ¿Por qué? Porque allí encontramos sus mandamientos, porque es la palabra de Dios la que se levanta y la que nos reprende, la que nos dice cuando estamos en pecado, la que nos dice cuando hay actitudes en nuestros corazones que no son correctas. Nos ayuda a nuestra santificación porque viene y nos corrige la manera correcta de cómo actuar, de tal manera que traigamos gloria al nombre de Cristo. Nos instruye para la vida, para la piedad. Nos ayuda para nuestra santificación. La palabra de Dios es tan provechosa para nuestras vidas que es necesaria nuestra alimentación constante de ella. Porque cada día tú y yo nos vemos envueltos, mi hermano, en situaciones de la vida donde requerimos todos los días tomar decisiones. Todos los días tomamos decisiones, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice Proverbios que la sabiduría clama para que la hagas tu amiga. Que la sabiduría clama para que la atesores en tu corazón. Y esa sabiduría es Dios hablando, diciendo, aquí están mis palabras. La quinta razón que hemos estado explorando es que nos da identidad como hijos de Dios. Y ahorita Pedro leyó un pasaje, ¿verdad? Precioso. Solamente las ovejas oyen la voz del pastor. Solamente los que son hijos de Dios escuchan, atienden, atesoran, ponen atención a las palabras de Dios. Y Pablo y la Escritura nos dice que la Escritura, cuando la amamos y la abrazamos, nos da esa identidad como hijos de Dios. Y por último vimos que nos prepara para caminar en una buena obra. Pero esa buena obra es una obra que está ya establecida por Dios. Y veíamos en esa ocasión dos vertientes de caminar en esa buena obra. Una obra, la obra del Evangelio, la obra de la proclamación de Cristo Jesús, pero por otro lado, la obra de vivir en una vida de devoción y de entrega a nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy vamos a estar explorando los versos del capítulo 4, del versículo 1 al versículo 5. Y a esta lista de 6 razones, las cuales hemos estado
pidiendo al Espíritu Santo, ¿verdad?, que las haga una convicción en nuestro corazón. Queremos agregar 3 razones más que encontramos en este texto del por qué es necesario que el cristiano, del por qué es necesario que aquel que se dice ser cristiano debe de perseverar en las Escrituras. Pero en esta ocasión, Pablo, comentamos en el primer sermón que la segunda carta a Timoteo ya es la última carta que el apóstol está escribiendo. Son sus últimas palabras. Si tú lees conmigo en el versículo 6 del capítulo 4, dice Pablo así: porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Yo no sé si tú y yo tuviéramos la oportunidad en nuestro lecho de muerte, juntar a nuestros hijos o a nuestros familiares, a nuestros hijos en especial, y darle las últimas palabras. A lo mejor muchos de nosotros les diríamos: hijos, yo me voy, ustedes se quedan, cuídense, no tienen a nadie más, la familia es lo más importante, Elías cuida a Josh, Josh cuida a Elías, Josh cuiden a Mía, los 3 cuiden a su, no sé, algo. Quiero que las palabras irían muy enfocadas a nuestro contorno, ¿verdad? Pero las palabras que salieron del apóstol Pablo fueron totalmente diferentes. Las palabras que salieron del apóstol Pablo eran palabras que tenían cautivada su corazón. Palabras que tenía él atesorado en su corazón, que era necesario compartirle a su hijo amado, a su hijo Timoteo, aquel jovencito que cuando lo vio, lo invitó a participar al ministerio y le dijo: te es necesario circuncidarte por amor a los judíos que vamos a ir a compartirle. Fue tanto su apego de Pablo a Timoteo que estas cartas son muy personales. Y lo primero que yo quiero que veamos es un encargo que Pablo le hace a Timoteo. Le hace un encargo majestuoso, le hace un encargo solemne, le hace un encargo que tú y yo debemos abrazar el día de hoy y decir: este sería el encargo más valioso que yo le pueda transmitir a mis hijos, y es el encargo más valioso que yo pueda abrazar de este lado de la gloria y caminar en este lado de la gloria con este deseo. Y es en el versículo 1 y 2 en los cuales yo quiero presentar las 2 primeras razones, o sería la 7ª y 8ª razón, del por qué el cristiano debe de perseverar en las Escrituras. Vamos a explorar primero el primero, versículo 1. Después de que Pablo le dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, que tiene una utilidad, que es beneficiosa para el hombre, ¿verdad? Que lo capacita para toda buena obra, comienza el versículo 1 y le dice: te encargo solemnemente delante de Dios, delante de la presencia de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino, predica la palabra.
Aquí hay un encargo que le hace Pablo a Timoteo. No le dice, Timoteo, pues te encargo pues mi casa, las poquitas posesiones que tengo, ya te dejé en el testamento mis rollos y la capa que me trajiste en el invierno, que me vas a traer en el invierno, pues también te lo voy a dejar a ti. Te encargo algo, Timoteo, porque yo ya estoy a punto de ser derramado como ofrenda de libación. Predica la palabra. Y ese encargo que hace Pablo a Timoteo, un versículo antes dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Es Dios mismo, hermano, diciéndole a Timoteo y diciéndote a ti y a mí, tú tienes un encargo. Tienes un encargo solemne. Y esa es la primera razón por el cual tú y yo debemos de perseverar, porque es Dios mismo quien nos está dando una orden de encargarnos de una sola cosa, de su palabra. Cuando Pablo está estudiando y dice, te encargo algo, lo que le está diciendo a Timoteo es, Timoteo, te voy a ordenar algo, te voy a pedir algo, te voy a pedir que realices un trabajo, pero no es cualquier trabajo. No es vete por las cocas, no es cualquier encargo. Este encargo es tan solemne, es tan formal, tiene tanto peso que voy a citar a dos personas como testigo del encargo que te voy a hacer. ¿Y sabes a quién cita Pablo? A Dios mismo y al Señor Jesucristo. Estaba Pablo, Timoteo, y él dice, delante de Dios Padre y delante de la presencia de Cristo Jesús, te quiero hacer un encargo. ¿Te imaginas el peso que tiene? Mira, desgraciadamente en nuestro contexto o nuestra vida cotidiana, somos tan pecadores, tan faltos de compromiso que necesitamos a testigos, ¿verdad? Para que den fe de lo que vamos a decir, para que no haya complicaciones. Pero en esta ocasión, Pablo cita a dos testigos para que testifiquen, para que den testimonio, para que digan, yo estuve ahí de lo que te dijeron. No me puedes decir, Timoteo, que no se te avisó. Y cita a Dios y a Cristo y le dice, te encargo solemnemente. Cuando dice solemnemente, estuve investigando estas palabras, dice que cuando algo se hace con solemnidad, es aquellas cosas que se hacen formalmente y que van acompañados de todos los requisitos necesarios para que una promesa sea válida. Y aquí lo que está dando la formalidad y la validez es Dios mismo y el Señor Jesucristo quien está ahí. También la idea cuando Pablo le está diciendo te encargo solemnemente, lo que quiere Pablo darle a entender a Timoteo y a nosotros es, Timoteo, te estoy poniendo bajo un juramento que tú tienes que cumplir. No sé, los que nos gustan las películas, cuando vemos en las cortes, ¿verdad?, de Estados Unidos, cuando hay un juicio, ¿verdad?, que pasan a alguien para dar su testimonio y le ponen un libro, ¿verdad? Ese libro es la Biblia. Y hacen que ponga su mano, ¿verdad?, aquí y en el corazón, o que levante la mano y que diga, prometo a decir la verdad, nada más la verdad y toda la verdad. Y está haciendo un juramento delante de un juez y delante de testigos, donde él está diciendo, si a mí me hallan culpable de esto, que yo sea juzgado también por mentiroso. Entonces hay un peso en ese momento donde el hombre tiene que decir, tengo que comprometerme en lo que estoy haciendo. Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, hoy estamos delante de Dios y te estoy poniendo bajo un juramento que tú tienes que cumplir.
Y ese juramento y ese encargo, Dios nos lo está haciendo hoy a nosotros también. El contexto de nuestro pasaje siguen siendo los malos tiempos. Siguen siendo los malos tiempos en los cuales Timoteo estaba viviendo, que no son muy diferentes a los de nosotros. Entonces Pablo dice, en presencia de Cristo y en presencia de Dios, te pongo delante de ellos y te pongo en juramento. ¿Por qué es que cita Pablo entonces a Cristo? ¿Por qué cita Pablo a Dios? Porque el encargo, mi hermano, que Pablo le iba a hacer a Timoteo, tenía que ver con lo más precioso que hay en la vida. Lo más glorioso que hay en el mundo. Aquello que Dios mismo tiene en alta estima. Su palabra. El encargo que Pablo iba a poner en Timoteo era un encargo que tenía que ver directamente con Dios mismo. El encargo que le sería encomendado tenía que ver con la proclamación de la palabra de Dios y el evangelio de Jesucristo. Esto es algo que desgraciadamente, mi hermano, a muchos líderes religiosos les pasa por alto. Se olvidan que ante quien realmente se predica, ante quien realmente se expone la palabra, es delante de Dios. Un libro, dice el pastor Sugel Michelin, dice, el primer auditorio ante el cual yo me presento a predicar no es la iglesia en sí misma, es Dios. Mi primer auditorio es Dios, es yo parándome delante de Dios diciéndole sus palabras. Pero muchos líderes el día de hoy se les olvida eso. Se han olvidado de que el encargo que Pablo hace a Timoteo y que Dios hace a la vida de los hombres es perseverar y proclamar su mensaje como Él quiere que sea comunicado. Entonces la razón que vemos aquí, por qué tú y yo debemos de perseverar, es porque Dios así lo encarga. Y una instrucción que Dios da, mi hermano, es una instrucción que para ti, para mí, debe de ser algo importante, predominante, que gobierne nuestras vidas, que sujetemos nuestra carne y a la cual alineemos toda nuestra voluntad. Y la segunda razón que vemos ahí, la vemos en el versículo 1 también. Y ve lo que cita Pablo. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios Padre, o de Dios, y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación en su reino. La segunda razón que tú y yo tenemos por qué perseverar es porque va a haber un día en el que todos los hombres serán juzgados. Todos los hombres. Un día nos presentaremos delante del trono de la gracia. Ya no para ver a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador y nuestro Señor, sino en ese momento es para presentarnos delante de Él como un juez que va a dictar una sentencia y que va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad, al lago que fue creado para ustedes, y escuchar a los demás, bienvenidos, hijos míos, entrad en el reposo del Señor. La razón que vemos aquí, y no solamente de perseverar en la Escritura, sino como lo vamos a ver, porque el encargo que Pablo hace es predica. Parece ser como que ahora lo primero que nosotros vimos o en los textos de arriba es como Pablo, ¿verdad? Perseverando en su vida individual, como cristiano, como pastor, porque era el pastor de la iglesia de Éfeso. Pero le dice, Pablo, ahora te voy a hacer un encargo que tiene que ver con los demás. Pero este encargo te lo hago delante de Dios. Es Dios quien te lo está encargando.
Y tienes que poner mucha atención, Pablo, porque va a llegar un día en que la gente va a haber un juicio. La gente se presentará delante de él. La idea, quiero leer la Nueva Traducción Viviente. Me gustó cómo presenta este versículo. Dice así: te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino. La idea es que Cristo, mi hermano, está preparado para cumplir su rol como juez. Él es el juez designado por el Padre, a quien se le dio toda la potestad para juzgar a los hombres. Dado que Cristo es el dador de la vida eterna, Cristo es quien sustenta todo, Cristo es por medio de quien el hombre ha sido reconciliado con el Padre, es Cristo Jesús a quien se le ha dado la posición y la autoridad de juez para juzgar a todo aquel que no ha creído en su nombre. El Evangelio de Juan capítulo 5 versículo 22 dice: porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado a su Hijo. Vendrá el día en que todo ojo le verá y ante quien todos los hombres compadecerán para ser juzgados. Los cristianos, los que han creído en Él, serán juzgados por sus obras para recibir una recompensa. Eso lo puedes leer en tu casa en 1 Corintios capítulo 4 y 5 y capítulo 3 versículos 3 al 15. Llegará un día en que aquel hombre o mujer que ha creído en Cristo se presentará delante del Padre y será juzgado según sus obras y recibirá la alabanza de parte de Dios y será recompensado en el cielo. Pero hay un juicio, mi hermano, el cual Pablo está alertando y nos está alertando a nosotros para que no se nos olvide. A lo mejor tú y yo el día de hoy aquí somos creyentes, ¿verdad? Y amamos al Señor. Pero tenemos gente en casa que no conocen al Señor y que para ellos está destinado un juicio totalmente diferente al que tú y yo vamos a juzgar, al que tú y yo vamos a ser expuestos, perdón. Este juicio es para aquellos que no han creído en Jesús. El Evangelio de Juan lo cita de esta manera en el capítulo 3, versículos 17 y 18. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y la razón de esta condenación es porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pablo nos habla a nosotros también, Dios nos está hablando, dice: persevera en este encargo de predicar la palabra. Si se pudiera decir de otra manera, nos dirían: porque tú ya eres salvo. Y Dios a ti no te va a juzgar, porque ya el juicio cayó sobre Jesús y Cristo te presenta justo delante de Él. Pero ve a los que están a tu lado. Ellos van a recibir otro juicio diferente. Acompáñenme en Apocalipsis, por favor. Apocalipsis 20, versículo 2. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que estaban en él,
Y la muerte y el Hades se entregaron a los muertos que estaban en ellos y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Verso 15. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Timoteo, tienes un encargo. Predica. Persevera en la predicación y en la proclamación de la palabra. Porque habrá gente que será juzgada por Dios. Hay gente que será enviada al lago de fuego y ahí será su sufrir. Ahí será su tormento. Y pasará una eternidad sin Dios porque no creyeron en Jesús. Después Pablo dice, ¿y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Cómo irán si no hay quien los envíe? Y Pablo cita dos cosas más dentro de esta primera parte o de la segunda razón. Ahí mismo en el versículo 1. Dice, Él va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Y ve la esperanza que da. Los va a venir a juzgar cuando Él venga a manifestarse y establecer su reino. Cuando venga a establecer su reino, lo que nos está diciendo es, va a haber un juicio. Pero para los que son salvos, hay un gozo, hay una gratitud y hay una esperanza porque al fin se terminará todo dolor, todo sufrimiento, se terminará toda lucha contra el pecado y podremos contemplar a Dios en toda su majestad porque Él va a regresar como Rey soberano y todo ojo le verá. Y el día que Él venga, Timoteo, ese día vendrá a establecer su reino para siempre. Te encargo delante de Dios. Persevera en predicar la palabra. Persevera tú primero, Timoteo, en las sanas escrituras en las cuales has aprendido y que has traído convicción en tu corazón, pero ahora te hago un encargo. Y no te lo hago yo, te lo hace Dios. Persevera en las escrituras. Persevera porque va a haber un juicio. Y aquellos que no hayan escuchado el Evangelio de Jesucristo serán reos del infierno. Y en el versículo 2, Pablo hace este encargo. Ahora, predica la palabra. Predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Pablo le está citando 5 acciones. Fíjense bien, 5 acciones que demandan que Timoteo se involucre con todo su ser. 5 verbos de acción imperativos que requieren que el cristiano doblegue su voluntad y la ponga alineada a la voluntad del Señor. Ya le dio 2 razones por los cuales predicar. La primera fue, Dios te lo dice. La segunda es, viene un juicio. Y este es el encargo. Predica la palabra. La palabra de Dios, mi hermano, el Evangelio de Jesucristo, es el poder de Dios para salvar a los hombres del juicio divino. Solo la palabra de Dios puede guiar a los hombres al conocimiento de la salvación.
Solamente la palabra de Dios puede transformar el corazón de piedra y dar un corazón de carne al hombre. Solamente la palabra de Dios puede llevarnos a la cruz. Los hombres lo que más necesitan es la palabra de Dios. Hoy cantábamos hace un momento, ¿a dónde iremos, Señor? Fue palabras de Pedro, ¿a dónde iré? Señor, ¿a dónde puedo correr? Si solamente en ti, si solamente tú tienes palabras de vida eterna. La instrucción y el encargo, mi hermano, es predicar la palabra. Yo hace 2 domingos o un domingo les decía, ¿verdad? Hermanos, ustedes están en todo su derecho a exigir que aquí se les predique la palabra. En todo su derecho. El día que no se les predique la palabra de Dios, están en todo el derecho de venir a reclamar. Ahora aquí no queremos chistes. Las personas que hemos invitado aquí a predicar es gente que conocemos sus testimonios, les hemos pedido que nos hablen la palabra de Dios. Porque el encargo, si lo vemos de muy apegado al texto, Pablo le está hablando a Timoteo que esa es su labor dentro de la iglesia. Versículos atrás o en la primera carta, en el capítulo 3, versículo 14, le dice, te escribo todas estas cosas para que sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios. Y en la casa de Dios se predica la palabra. Pero hay una aplicación para nosotros como cristianos. ¿Qué es predicar la palabra? La palabra predicar que utiliza ahí Pablo es la palabra proclamar, divulgar, ser un heraldo de la palabra de Dios. No es cuestión, mi hermano, el púlpito o tu vida cuando hables. No se trata de charlas, ni de reflexiones, ni de palabras vanas. No se trata de proclamar una enseñanza extraña o rara que tú te hayas sacado de la manga. Se trata de enseñar a Cristo y a este crucificado. Y Pablo le dice, tú predica, tú proclama, tú sé un heraldo. Miren, un heraldo era un mensajero del imperio. Era una persona a la que se le daba la noticia y él iba corriendo por todo el imperio, ¿verdad? Por todas las calles, anunciando el acontecimiento que había sucedido. O anunciando la llegada. ¡Ahí viene el rey! ¡Ahí viene el rey! ¡Ahí viene el rey! ¡Ahí viene el rey! ¡Prepárense todos! O llegaba una nueva ley y él era quien la proclamaba. Pablo les dice a Timoteo, sé un heraldo de la palabra. Proclama la buena noticia. Y si ves el contexto, cuando dice, Él vendrá a juzgar, y el heraldo es, proclama algo que va a venir. Juan el Bautista comenzó su ministerio y dijo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El segundo verbo que tiene que ver con Timoteo en lo personal es la palabra insiste. Pablo le dice, predica la palabra, o sea, tú proclama la palabra e insiste ¿con qué? Obviamente, con la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Esta palabra insistir, lo que le está diciendo Pablo a Timoteo es, debes de estar, Timoteo, en todo tiempo preparado para llevar a cabo la proclamación de la palabra. Debes de estar en todo tiempo preparado para que tú puedas dar defensa de la fe. Cuando se habla de ser insistente, mi hermano, en nuestra vida cotidiana, no se trata de que tú seas inoportuno, ¿verdad? De que digas, ay, pastor, es que me corrieron del trabajo porque pues todo el día me la paso hablando de Cristo. No, ¿verdad? O sea, tú al trabajo vas a trabajar. Tú trabajas, para eso te pagan. Cuando tienes oportunidad de hablarlo, lo hablas, que esa es tu vida.
pero tú vives el evangelio en tu trabajo. Sería un error que yo dijera, hermanos, deben en todo momento, vean cómo dice Pablo, insiste en tiempo y fuera de tiempo. No está hablando que seamos inoportunos en todo momento. Está listo en todo momento. A tiempo y fuera de tiempo, que tú estés preparado. Vayan conmigo a Primera de Pedro. Miren, si algo debemos de tener conciencia, mi hermano, es que la palabra de Dios no pasa de moda. La palabra de Dios no pasa de moda, es para todos los tiempos, es para todos los hombres de todos los estratos sociales, de todas las culturas, de todos los niveles educativos. Es necesaria la palabra de Dios. Sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre. ¿Ya lo tienen ahí? ¿No apareció? No dije qué. Primera de Pedro, perdón, capítulo 3, versículo 15. Sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza. De la esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Cristo viene en gloria, y yo soy su hijo y estaré con él por la eternidad. Esto nos debe de dar la idea, mi hermano, de que de las mismas palabras que le dijo Pablo, vayan a 2 de Timoteo, capítulo 2. Versículo 1, tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Sufre penalidades conmigo como buen soldado de Jesucristo. Tú tienes que estar preparado, Timoteo, como un soldado está listo para la guerra. Como un soldado que se ha alistado y para el momento que le digan a guerrear, él solamente agarra sus cosas y sale a la guerra. No es de los que dice, híjole, pues deme chance, no, déjeme estudio bien. Déjeme estudio bien qué es el evangelio y después se lo comparto. Estas dos palabras tienen que ver directamente con Timoteo. Proclama y está preparado en todo momento. El encargo incluye 3 palabras más, que es reprender, redarguir y exhortar. Pero estas 3 acciones que Pablo encarga a Timoteo, mi hermano, tienen que ver con lo que la palabra de Dios hace en la vida de los hombres. Porque mira, redarguir y reprender, lo vimos en la semana pasada, son palabras que hablan acerca de traer convicción de pecado. Que haya una convicción en tu corazón de algo, ¿verdad?, que está mal. De algo que está en contra de la verdad de Dios y que es pecado. Pero ¿quién es el que redarguye de pecado? Es el Espíritu Santo. ¿Pero qué usa el Espíritu Santo? La palabra. ¿Y quién lleva la palabra? Nosotros. Pablo le dice a Timoteo, tú a la iglesia, llévale la palabra para que la palabra les redarguya hasta lo más recóndito de su corazón. Llévale la palabra, Timoteo, para que sea el Espíritu de Dios quien entre en sus mentes y les muestre sus pecados y corran a arrepentirse delante del Señor. Pero redarguye. ¿Qué le está diciendo? Expón toda la palabra. Exponles tal cual, como va. No veas cómo se la suavizas. Y la segunda, cuando habla de reprender con la palabra, es la misma idea. Es el Espíritu Santo trayendo, cuando trae convicción, ¿verdad? Tú corres a arrepentimiento y después viene el Espíritu de Dios
y te trae un convencimiento que te lleva al arrepentimiento. Pero ¿para qué no? Entonces, ¿qué nos es necesario? Perseverar en la palabra. En varias ocasiones yo les he enseñado desde aquí, hermanos, predíquense el Evangelio. Predíquense el Evangelio. Todos los días, predíquense el Evangelio. Predíquenselo. Predíquenselo. Permitan que el Espíritu Santo les traiga convicción de sus pecados. Permitan que el Espíritu Santo los convenza, ¿verdad? Y no haya un remordimiento, sino un arrepentimiento verdadero. Un arrepentimiento donde vas al Señor y abandonas tus pecados. Y la otra palabra que utiliza ahí es la palabra exhortación. Y aquí la exhortación, lo que da la idea de hacer es, Pablo, tú vas a predicar la palabra, tú debes estar listo en todo tiempo. Tú vas a hablar la palabra y la palabra los va a redarguir a los hermanos. Les va a traer sus pecados aquí en su carota, ¿verdad? Y les va a causar tristeza y va a haber remordimiento, va a haber arrepentimiento y va a haber tristeza. Exhórtalos. ¿Qué es la palabra exhortar? Camina con ellos. Ve al lado de ellos. Anímalos. Consuélalos. Llévalos del brazo. Pero fíjate, algo precioso es, yo aquí en mis notas hice un ejercicio. Yo puse así, predica la palabra. Insiste con la palabra. Redarguye con la palabra. Reprende con la palabra. Pero anima, consuela y acompaña a tu hermano con la palabra. Porque la palabra de Dios, dice Proverbios, que es medicina a nuestros huesos. La palabra de Dios la que va a traer un consuelo. Fue lo que escribió Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2 de la primera carta. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10. Vosotros sois testigos, y también Dios, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como sabéis de qué manera os exhortamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de vosotros como un padre lo haría con sus hijos. Esa es la idea de la exhortación que está hablando Pablo. Pablo, Timoteo, acompáñalos como un padre amoroso va con sus hijos pequeños enseñándoles, ¿verdad? Ya lo regañaste, ya lo disciplinaste, ok, ahora acompáñalo y anima su corazón con la palabra de Dios. Y este encargo que Pablo le estaba haciendo a Timoteo no era más que el mismo encargo que Cristo le había hecho al apóstol Pablo. Por eso Pablo con tanta seguridad dijo, predica la palabra. Timoteo, aquí no se trata de que vengas a hablarnos de ti, ni que vengas a contarle chistes a la iglesia, ni que los entretengas y de aquí salgan bien contentos. No vengas a darles sermones, Timoteo, emocionales, ¿verdad? No les vengas a decir cómo ser millonario en 3 días, ¿verdad? Mismo Pablo entendió esto. Primera de Corintios capítulo 1, 17 dice, pues Cristo me envió a predicar el evangelio, no con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros, la palabra de Dios es poder de Dios. ¿Ves por qué es importante que se nos predique la palabra? Porque la palabra de Dios es poder de Dios para salvación. Y porque Cristo nos envió a predicar su evangelio, no las palabras de los hombres. Porque es necesario que la fe de los que escuchan sea depositada, mi hermano, en el evangelio. Desgraciadamente muchos cristianos depositan su fe
en el pastor o en los líderes o en quien le enseña, como si fuera gente infalible. Somos pecadores, mi hermano, igual que tú. Batallamos en cosas igual que tú. Pero ¿por qué es necesaria la predicación de la palabra? Para que nuestra fe descanse en la sabiduría de Dios. Porque es Dios utilizando hombres imperfectos, viles y menospreciados por el mundo, predicando su palabra, para que la fe de los hombres descanse en la sabiduría de Dios y no en la sabiduría de los hombres, según 1 Corintios capítulo 2, versículo 5. Por eso te es necesaria la palabra, para que tu fe descanse ahí. Pablo tenía muy presente en primera instancia quién era su audiencia. No eran los hombres ante los cuales hablaba, se los comenté hace un ratito, sino era que su principal auditorio es Dios mismo. Era Dios quien lo estaba escuchando, era Dios quien estaba poniendo atención a sus palabras dichas por un hombre, y lo que Pablo estaba buscando era agradar a Dios y no a los hombres. Y lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es exactamente lo mismo. Aquí se trata, Timoteo, de agradar al Señor. Segunda de Corintios capítulo 17 dice, con sinceridad hablamos como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. En los tesalonicenses les dice, no hablamos para agradar a los hombres, sino hablamos para agradar a Dios, quien examina el corazón. Primera de Tesalonicenses 2, 3 y 4. Por eso nos es necesaria la palabra. Pero hay algo más que vemos en nuestro pasaje en Timoteo. Regresen ahí, por favor. En el versículo 2 vemos algo precioso. Le muestra a Timoteo la actitud correcta del corazón. Miren, uno de los problemas que yo he visto cuando la gente se empieza a conocer las doctrinas de la gracia, ¿verdad? O doctrina reformada, como también se le puede conocer, pero en sí es la doctrina bíblica. Nos volvemos, y les digo nos volvemos porque a mí me pasó, gente arrogante, gente soberbia, gente altiva. Yo llegaba con mis amigos y lo primero era, ¿y qué te predicaron? ¿Y cómo tomó el pasaje? ¿Y qué explicó de ese pasaje? No tanto para edificar la vida de mis hermanos, para caerles a palos, ¿verdad? Y no, ¿dónde has metido? De nada mal, por eso estás una de condenación y de soberbia fea. Conforme uno va pensando en el Evangelio, ¿verdad? Dice, no se trata de eso. Se trata de ser humilde, de ser sencillo. Y es lo que le enseña Pablo a Timoteo, versículo 2 de nuestro pasaje. Dice, predica la palabra, insiste con la palabra, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia y con mucha instrucción. Paciencia, ¿por qué? No todos los hombres, mi hermano, respondemos de la misma manera. No todos los hombres ni las mujeres respondemos con la prontitud que uno quisiera, ¿verdad? Ante la palabra de Dios, ante el Evangelio. Unos disponen su corazón a obedecer, otros luchan en su carne por abandonar sus pecados, otros necesitan dejar que su mente sea transformada en cuanto a la manera de cómo ven la vida. En cada caso debemos recordar que no somos nosotros los que hacemos los cambios en el corazón del hombre, es Dios. Entonces Pablo le dice, tú predica, insiste, está listo, en tiempo y fuera de tiempo, pero hazlo con paciencia. Sé paciente. Deja que Dios se encargue de hacer la obra. Cuando nosotros vemos nuestras vidas, mi hermano, nosotros vemos cuán paciente ha sido Dios. Muy paciente. En extremo paciente. Sumamente
paciente. Y a veces nosotros nos impacientamos muy rápido. Queremos ver así los cambios, ¿verdad? Ya, rápido. Dice la Biblia, sé paciente. Deja que el Espíritu, ¿verdad?, transforme los corazones. Tan paciente es Dios, dice segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice que el Señor no se tarda en cumplir sus promesas, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que nadie perezca. Pero dice, pero sé persistente. Tu paciencia no tiene nada que ver con la persistencia. Dice Proverbios que como manzanas de oro son las palabras dichas a tiempo. Dice otro proverbio, dice, el hombre se alegra con la respuesta adecuada y una palabra a tiempo siempre es agradable. Por eso es la necesidad de perseverar. Y cuando dice que lo hagas con instrucción, lo que está dando a entender es, conoce lo que vas a decir. Miren, muchos de nosotros, cuando queremos dar un consejo, ¿verdad?, vienen a ti a pedirte consejo y abres la Biblia, ¿verdad? Y a lo mejor uno dice, ahí está, ya abrió la Biblia. Das el consejo y, mira, yo pienso que tú lo que deberías de hacer, ¿verdad?, es esto, deberías de irte para acá, la experiencia me ha dicho. Sí, y la sabiduría de Dios, como a qué horas me la dices, ¿verdad? Entonces ve y haz eso. Dice, cuando reprendas, instruyas, corrijas, hazlo con entendimiento. Deja que la palabra de Dios sea la que instruya, sea la palabra de Dios la que dirija tu vida, sea la palabra de Dios la que corrija el corazón del hombre, no tus pensamientos, no tu experiencia en la vida. ¿Sirve la experiencia? Sí. Es algo que Dios te ha permitido vivir. Pero Pablo le dijo a Timoteo, que no tengan en poco tu juventud, sé ejemplo a ellos, persiste en la palabra. Porque Timoteo se encontraba en una iglesia con maestros falsos a más no poder. Y yo me imagino que por las palabras cuando Pablo le dice que nadie tenga en poco tu juventud, se ha de haber topado gente que lo ha de ver menospreciado por ser tan joven. Pero esa juventud le dijo Pablo a Timoteo, tú sé ejemplo. Palabra en espíritu, fe en pureza y persiste en la escritura. Deja que el Señor se encargue de ellos. La tercera razón del por qué es necesario que perseveremos está en los otros versículos 3 y 4. Hay un peligro, mi hermano, manifiesto. Un peligro que está presente. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Esta es la tercera vez que Pablo llama la atención de Timoteo y del lector a que estemos pendientes a los tiempos en los cuales vivimos. La primera ocasión que Pablo habla la atención a Timoteo al tiempo fue en la primera carta cuando le dice, hay gente que están apostatando de la fe. Hay tiempos, vienen personas que están abandonando la fe, que se están apartando de la fe, que están alejando de Cristo por estar enseñando, por haber sido enseñados por doctrinas de demonios. Ten cuidado. La segunda advertencia del tiempo es lo que vimos en el capítulo 3, la gente perversa con conductas erróneas, ¿verdad? Mentes engañadas. Y la tercera, que es esta, donde al parecer Pablo está hablando acerca de la gente que forma parte de la iglesia. Habrá
un tiempo, Timoteo, donde los que estén adentro no soportarán la sana doctrina. No la van a tolerar, es lo que quiere decir la palabra. Se volverán personas intolerantes. Y por esta razón, tú debes de perseverar en las Escrituras. La Nueva Traducción Viviente dice así: llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida, la sana, la sólida, la completa enseñanza, sino que buscarán enseñanzas sólido, líquido. Gracias. Así que se van como el gas. ¿Verdad? Pasé primaria ya muy tarde. Dice, no van a buscar lo que está sólido, lo que palpable, lo que está sano, sino buscarán lo que están enfermos. No tolerarán, no van a aguantar que la palabra se les exponga y que la palabra les diga sus verdades. Serán personas que en un momento dado empezarán a despreciar la verdad de la Escritura. Y no estoy hablando que van a despreciar la Biblia. Van a despreciar las verdades que contiene la Biblia. Porque es muy diferente decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece y sé estar en pobreza y en riqueza, sé tener hambre, sé tener abundancia, sé estar enfermo, sé estar sano, a decir, tenemos un partido de fútbol y como dice la Escritura, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Totalmente diferente. Cuando tú le dices a alguien, oye hermano, como que está un poquito de fuera del contexto, ¿no? Así lo dice la Escritura. Pero sí, la Escritura, pero no le enseña así. Dice que este tipo de gente se volverán personas intolerantes que no quieren escuchar decir a Dios lo que Él tiene que decirles a sus vidas. Gente que no permitirán que se les hable con la verdad y mucho menos si ésta tiende a afectar la comodidad de su vida. Los hombres prefieren 1000 veces que se les diga algo que a ellos les encanta y que les doren la píldora. Ayer tuvimos unos matrimonios en mi casa cenando. Yo daba el ejemplo de cómo muchas veces, ¿verdad? Podemos estar escuchando la sana doctrina por muchos años. Y de repente empezar a querer buscar a alguien que te hable acerca de lo que tú quieres escuchar. Un ejemplo es cuando quieres que te hable, no sé, de fe, ¿verdad? Cómo tener fe para tus negocios, cómo creerle a Dios para que te bendiga, y en la iglesia en donde estás te hablan la fe para salvación y que tienes que arrepentirte, y tú dices, bueno, ¿y en qué momento me van a hablar que yo debo de tener fe y cómo poner mi fe en práctica para que Dios me bendiga? Como aquí no me lo dicen, entonces me voy a buscar una iglesia donde sí me digan que debo de tener fe para mis negocios y cómo Dios me va a prosperar. El problema es dentro de la iglesia. Y se va a llegar un tiempo, Timoteo, donde la gente que te esté escuchando no van a tolerar que Dios les hable y que les diga, eres un pecador, ten cuidado con tu orgullo. Oye, hermanita, ¿no te sujetas a su esposo? Estás desobedeciendo al Señor. Oye, esposo, no estás liderando tu casa, no estás buscando al Señor, no estás dirigiendo a tus hijos. Hermano, estás en pecado, arrepiéntete. No, es preferible que nos digan otra cosa, bonito. Efesios lo dice, capítulo 6. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Mujeres, estar sujetas a su marido de manera voluntaria y gozosa. ¿Verdad? El marido también tiene que dar muestras de que ama al Señor. Ve la actitud de esta gente. Acumularán para sí maestros
conforme a sus propios deseos. Gente, mira, el problema del pecado en Génesis, ¿sabes cuál fue? Que Adán y Eva siguieron sus propios deseos. Esta gente, dice, acumularán maestros conforme a sus propios deseos, conforme a sus propias concupiscencias, conforme a sus propias razones en las cuales ellos quieren vivir. Dice John MacArthur, muchas personas se agolpan hoy en día ante pastores y maestros e iglesias que ofrecen las bendiciones de Dios sin la necesidad de su perdón, que ofrecen la salvación de Dios sin la necesidad del arrepentimiento, y que promueven a Cristo Jesús como el Señor y Salvador, pero sin la necesidad de someterse a su señoría. Gente que ama que se les diga lo que ellos quieren. Esto los llevará a, como dice en el versículo 4, apartar sus oídos entonces de la verdad. Sus oídos y sus mentes y corazones irán en pos de la mentira. Y toda mentira va a cauterizar su corazón y su mente se va a corromper, y eso causará, mi hermano, que presten oídos entonces a mitos y fábulas, como lo dice ahí en el texto. Gente que buscará a alguien que le diga lo que ellos quieren oír, para que en ese momento sus mentes sean cauterizadas, sean cautivadas, su mente sea tomada cautiva por estas mentiras, de tal manera que ahora lo que ellos llegan a escuchar son puros mitos, puras mentiras, puras fábulas. Y lo que no saben es que comenzarán una vida en descendencia y en una carencia espiritual tremenda. Las experiencias místicas, las supuestas revelaciones y manifestaciones de poder son armas de Satanás para apartar a la gente de la fe y, si es posible, a los creyentes. No sé, creo que muchos venimos de contextos, ¿verdad? Donde en el servicio hay todo, menos palabra. Mucho ruido, mucho grito, se para uno por allá, profetiza uno por allá, otro profetiza por allá, uno ve visiones por aquí, el otro ve visiones por allá. Es un desorden la iglesia. ¿Por qué? Porque alguien los aliena. Que tiene el don, que le gana. No hay carácter. Ante estos peligros, Timoteo no debería de desalentarse, sino él debería de permanecer firme en las Escrituras, firme en la sana doctrina y proclamar el Evangelio de Jesucristo. Por último, versículo 5 de nuestro pasaje. Los peros en la Escritura siempre hay que ponerles atención. Los peros en la Escritura siempre nos dan un giro de lo que viene presentando. Y el versículo 5 comienza así. Pero tú Timoteo, tú tienes que ser diferente. Tú tienes que perseverar. Tú tienes que permanecer en las Escrituras. Tú, Timoteo, tú no tienes que permitir mitos, tú no tienes que verte envuelto en palabrerías vanas. Tú eres diferente, Timoteo. Se te ha dado un encargo. Tú, Timoteo, sé sobrio en esas cosas. No importa, Timoteo, cuando empieces a ver gente que le da la espalda a la fe. No importa, Timoteo, si te empiezas a quedar solo en la iglesia. No importa, Timoteo, si la gente tiende a apartarse de la verdad. Tú permanece firme en las Escrituras. Permanece firme. Porque solamente las Escrituras son las que traerán salvación al hombre.
sufre penalidades. El sufrimiento, mi hermano, es parte de la vida cristiana. No es que andemos buscando el sufrir. Debemos entender, no es que, tengo que andar sufriendo, no. Pero el sufrimiento es parte de la vida cristiana. Jesús, dice Lucas, que cuando iba hacia el Calvario, iba José de Arimatea cargándole la cruz y que unas mujeres ahí estaban llorando, ¿verdad? Y que Jesús se acercó y les dijo, mujeres, no lloren por mí, lloren por ustedes. Si esto le hicieron al árbol verde, ¿qué sucederá con el seco? El sufrimiento es parte de la vida. No es que andamos buscando sufrir. Cuando Pablo le dice, sufre penalidades, es cuando llegue la penalidad, cuando llegue el sufrimiento, disfrútala. Gózate en el Señor. Que tu fe esté firme. Que tu fe no decaiga. Que tu fe no mengüe. No reclames. Porque toda dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. No reclames al Señor como, ¿qué estás haciendo conmigo? Porque Él es soberano y tiene control de tu vida. Sufre penalidades. Haz el trabajo de un evangelista, le dice. Este trabajo lo vemos en dos vertientes. Comparte el evangelio, Timoteo, pero discipúlalos. Porque Jesús enseñó ir por todo el mundo y proclamar el evangelio a toda nueva criatura y enséñales a guardar las escrituras. Haz el trabajo de un evangelista. Y por último le dice, cumple tu ministerio. Hermano, ese es nuestro ministerio. El ministerio que Dios nos ha dado es la proclamación de su palabra. Es el ministerio que Dios me ha dado en esta iglesia, la proclamación de su palabra. Pero es el ministerio que Dios te ha dado a tu vida. Y no solamente a proclamarla a otros, sino a proclamártela a ti mismo primero. A ti mismo, predícate la palabra, exhórtate, permite que el Espíritu Santo hable a tu corazón. Permite que el Espíritu Santo te redarguya. Ten un corazón noble para la palabra. Pero persiste. Persiste. Cuando veas que alguien se aleja, persiste en la fe, en la palabra de Dios y búscalo. Exhórtalo con amor, con la palabra. Es un mandato de Dios. Va a haber un juicio. Y hay un peligro latente. La gente empezará a buscar gente que les hable lo que ellos quieren. Cuida tu corazón. Permite que la palabra atesórala en tu vida para que persistas en ella. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, gracias por permitirnos en estos 3 domingos aprender de Timoteo, Señor. De este joven pastor, Padre, al cual le dijiste, esfuérzate en la gracia que hay en el Evangelio. Señor, ahí es donde necesitamos el día de hoy aferrarnos, Padre, al Evangelio de tu gracia, al Evangelio de nuestra salvación en Cristo Jesús, en el Evangelio de la noticia de lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús o por medio de Cristo Jesús para salvar hombres pecadores como nosotros. Señor, hoy queremos rogarte, Padre, que nos ayudes a perseverar en las Escrituras. Ayúdanos, Padre, a que nos volvamos a las Escrituras, sabiendo, Señor, primero que es un mandato tuyo. Señor, que es un encargo que nos has dejado, Señor. Señor, también que seamos movidos a misericordia, Señor. Porque hay gente que irá, Señor, que no te conoce y que sufrirá las consecuencias del infierno.
Señor, aquellos que te conocen te esperamos con gozo. Padre, pero que no seamos insensibles ante la necesidad de aquellos, Padre, que si tú los llamas hoy a su presencia, te verán como un juez y no como su Salvador. Señor, y te pedimos por nuestro corazón. Padre, guarda nuestras vidas, que nuestros oídos se desvíen de la verdad. Guarda nuestro corazón, Señor, que empecemos a buscar, Padre, alguien que nos diga lo que queremos escuchar para sentirnos bien. Guárdanos, Padre, de acercarnos a tu palabra, Señor, y solamente querer leer y ver lo que queremos leer, Padre, y aplicarlo de maneras erróneas. Espíritu Santo, ven y guíanos. Ven y guíanos en este caminar, en esta travesía, hasta que seamos llevados a la gloria. Que seamos hombres y mujeres del libro. Hombres y mujeres de tu palabra. Hombres y mujeres, Padre, que sufren penalidades por el Evangelio. Hombres y mujeres que hacen su trabajo de evangelista. Hombres y mujeres, Dios, que viven su cristianismo y que cumplen el ministerio que tú nos has encargado. Padre, que nuestra voluntad sea doblegada, que tu gracia, Señor, sea sobre nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.